Bendiciones abundantes. Le habla su amigo el pastor Yeuris Ferreira. Te doy la bienvenida a este tu canal Homiléticos, el canal del predicador. Nos sentimos contentos, felices de llegar a ti a través de una entrega más de un material, un video que nos ayuda en lo que es el desarrollo de la predicación cristiana. En este momento estamos haciendo una entrega especial de Homiléticos en relación a una situación que se está enfrentando en una de las iglesias adventistas en Venezuela, la iglesia específicamente de Mérida. Y recuerden bien que hicimos un video y te invito para que puedas ver este video dando nuestro parecer en relación a la situación. Pero en este video queremos extender un poco más algunas posiciones y algunos comentarios que tienen como objetivo ayudarnos a seguir comprendiendo el tema que se está desarrollando o se está discutiendo en la iglesia, que es el tema acerca del pecado. Pero antes de entrar al comentario que deseo hacer, me gustaría, queridos hermanos y amigos, que entendamos lo siguiente. El objetivo de estos videos es ayudarnos a crecer, a tomar esto como un caso de estudio que puede acontecer en cualquier congregación adventista y que aprendamos y tomamos y extraigamos lecciones de estas situaciones para aplicarla a nuestra vida espiritual. También le he pedido a Dios que nos ayude a interceder por esta iglesia, que un grupo de personas se una alrededor del mundo para interceder por esta situación. Recuerde bien, la iglesia de Cristo es un cuerpo y si alguien está dolorido en el cuerpo, todo el cuerpo lo siente igual. Así que por favor, vamos a orar. Y en este mismo instante yo voy a orar, voy a pedir a Dios una bendición especial por esta iglesia, por sus dirigentes, por su pastor, también por los líderes que están trabajando la situación para que el Señor se glorifique, para que su nombre sea exaltado. Después, entonces, queridos hermanos, voy a pasar a hacer un comentario, como le dije, sobre uno de los videos que se ha presentado en relación a la posición que ha adoptado la iglesia de Mérida en referencia a una doctrina tan importante como lo es la doctrina del pecado. Así que permítame orar en primer lugar y después estaré pasando a comentar esta situación. Oramos. Querido Dios y Padre, venimos delante de ti en humildad, pidiéndote de forma especial por la iglesia de Mérida, por sus dirigentes, por sus líderes, por su pastor y por todos aquellos que están en esta situación, Señor, que sé que es muy triste, muy difícil y muy desafiante. Padre bueno y eterno, yo te pido en el nombre de Jesús que intervengas poderosamente para que estos líderes tuyos puedan llegar a un término que glorifique tu nombre y que sea de bendición para tu iglesia. Nosotros ayúdanos a interceder, ayúdanos a orar y pedir a ti siempre tu bendición sobre el cuerpo de Cristo, sobre su iglesia. Gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, voy a pasar entonces a lo que sería una respuesta al concepto del pecado en la iglesia de Mérida. Para esto voy a colocar en primer lugar un corte de un video que fue publicado por Israel Sierra, un hermano que conoce bastante bien la situación interna de la iglesia. Israel Sierra tiene un canal de YouTube donde presenta predicaciones, presenta mensajes espirituales para alertar la iglesia y para animar al pueblo del Señor. No tengo el privilegio de conocer a Israel. Él solamente lo he visto en sus videos. Sin embargo, quisiera colocar este corte de un video que él subió a su canal de YouTube. Doy los créditos, lo tomé de su canal de YouTube y espero que podamos tener un concepto general de lo que está pasando en relación a esta doctrina. Así que vamos a escuchar a Israel exponiendo lo que ellos entienden sobre el pecado. El primer punto importante, digámoslo así, la definición de pecado. Ellos dicen que nosotros estamos en desacuerdo con las creencias de la Iglesia Adventista del séptimo día en este punto.
Nosotros creemos como iglesia, nosotros creemos como lo expresa la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la definición de pecado que nosotros tenemos como iglesia. Nos basamos en la palabra de Dios, en un escrito está. Creemos que el pecado es la transgresión de la ley, como lo dice la santa palabra de Dios. También quiero compartir con ustedes un texto del espíritu de profecía. Está en el libro del conflicto de los siglos, la página 484. Dice de la siguiente forma: la única definición de pecado es la que la palabra de Dios da. El pecado es transgresión de la ley y es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Nosotros creemos esto. Esto es lo que nosotros le hemos expresado a nuestros líderes, a nuestros pastores, y en ese momento en la reunión dijeron que nosotros estábamos en contra de toda esta creencia de la iglesia adventista. Nosotros estábamos en desacuerdo con las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Nosotros le expresamos que no es así, que no es cierto, y le citamos la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que ellos dicen? Ellos creen que el pecado es un estado de separación de Dios y que nacemos pecadores, que el pecado es parte de nosotros. Es decir, que nosotros nacemos o algo llamado como el pecado original, ¿ok? Ellos creen en el pecado original, cosa que no es bíblica, no está basada en la Biblia, no está basada en el espíritu de profecía, pero ellos creen así. Por lo tanto, ellos dicen que nosotros estamos en desacuerdo con las creencias de los adventistas del séptimo día. Yo no sé qué le parece. Bueno, allí vieron la posición de Israel Sierra sobre lo que la iglesia de Mérida cree en relación al pecado. Y hay 3 puntos que puedo destacar de esta ponencia que hizo Israel, específicamente de este punto. El video pueden ir a su canal de YouTube, ahí pueden ver completamente el video. Vuelvo a repetir, hay una situación en la iglesia administrativa y una situación de corte teológico. En este canal solamente nos enfocamos en la parte del corte teológico, ya que la parte administrativa se está tratando en la iglesia local junto con el campo o la misión o asociación a la cual la iglesia pertenece. Vamos a mirar los 3 puntos que Israel Sierra presenta en relación al pecado. El primero es que la única definición de pecado aceptada por la iglesia, según sus palabras y según otros videos, es Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Segundo, él dice que hay una declaración de Ellen G. White que confirma esta conclusión, y la misma está en el conflicto de los siglos, la página 484. Y número 3, el punto que él presenta es que de una forma u otra, la iglesia adventista o los dirigentes de su asociación creen en lo que es el pecado original. Estos son los 3 estipulados o puntos que sostiene tanto la iglesia de Mérida o Israel Sierra, bueno, lo que él explicó en este video y que la iglesia expuso sobre el pecado. Así que en este video entonces daremos respuesta a esto, a estos 3 puntos que nuestro amigo y hermano Israel Sierra ha presentado. Y vamos a comenzar con el primero, definición de pecado según la Biblia. La Biblia presenta a lo menos unas 4 definiciones distintas del pecado. La que la iglesia de Mérida pondera es una de ellas, que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sin embargo, junto con esta declaración o esta definición del pecado, encontramos otras definiciones acerca del pecado. Una de ellas es Primera de Juan, capítulo 5, verso 17, que dice: toda injusticia es pecado. También encontramos otra definición de pecado en Santiago, capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y una tercera definición
del pecado, o cuarta, perdón, definición del pecado, podemos encontrarla en Romanos capítulo número 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Encontramos a lo menos unas cuatro definiciones, no solamente una, unas cuatro definiciones acerca del pecado. La iglesia de Mérida solamente está haciendo hincapié en una definición, que es Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 4. Cuando estudiamos la Biblia, queridos amigos y hermanos, y no voy a dar un curso acá de teología sistemática, pero es importante que entendamos un concepto. Cuando estudiamos la Biblia, debemos tomar el conjunto de las enseñanzas bíblicas para llegar a una conclusión. ¿Qué significa esto? Existe lo que se conoce como la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica presenta lo que cada escritor enseña sobre un tema en particular. La teología sistemática reúne todo lo que los escritores bíblicos enseñan sobre el tema en particular. De allí entonces expede una doctrina o una creencia. Eso es importante. ¿Qué hace la teología sistemática? Toma lo que dice Juan, lo que dice Santiago, lo que dice Pablo, hace un sistema y de allí entonces nos trae un resultado que conocemos como doctrina. Cuando nosotros tomamos un pasaje aislado para hacer de este una doctrina, estamos entonces quebrantando un principio de interpretación bíblica. Esto es importante que podamos entenderlo y esa es la primera respuesta que me gustaría dar en relación a lo que nuestro hermano Israel Sierra está presentando y en relación con lo que la iglesia de Mérida también está presentando sobre el pecado. La segunda respuesta tiene que ver con la cita de Ellen G. White. Esta cita es muy interesante y está en El conflicto de los siglos, la página 484. Allí nos dice, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley y es la manifestación exterior o exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. Amigos, aquí se nos está diciendo que la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Y esto no está en desacuerdo y nosotros lo aceptamos y estamos de acuerdo con esto. Ahora es importante que podamos nosotros mirar esta cita en el contexto en que fue dada. Esta cita aparece en el capítulo que habla sobre el origen del pecado y de la maldad. Y destaca que el pecado es un misterio que nosotros no podemos explicar su surgimiento. Y allí entonces, en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, Ellen G. White dice que la única definición de pecado en este contexto es nada más y nada menos que la infracción de la ley. Por lo tanto, la frase, nuestra única definición, solo está destacando que esta es la mejor definición en el contexto del conflicto entre Cristo y Satanás o en el origen del mal y del pecado. Pero, como subrayamos aquí, no es lo único que se puede decir sobre el pecado. Y es interesante que Ellen G. White tiene un capítulo en el mismo libro, El conflicto de los siglos, titulado Nuestra única salvaguardia. Y este capítulo habla acerca de cómo la palabra de Dios es nuestra arma de defensa en el conflicto final entre el bien y el mal. Ahora bien, yo les pregunto, aparte de la palabra de Dios, ¿hay algo más que nos ayude a estar de pie en el tiempo final? Claro que sí. La oración, la unidad eclesiástica, todo eso contribuye a nuestra permanencia en la fe en el tiempo final. Sin embargo, como se está haciendo énfasis a la importancia de la Biblia para el tiempo final, ella utiliza el título Nuestra única salvaguardia, no diciendo que no hay otros elementos importantes dentro de la preparación espiritual. Bueno,
Usted también puede notar esto en los escritores bíblicos. La Biblia dice, por ejemplo, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, según Juan capítulo 17, versículo 3. Cuando se utiliza el término único allí, algunos dicen, ven, solamente hay un Dios, único Dios, Dios Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo y el Hijo son creación de Dios. Pero amigos, esto no es lo que enseña la Biblia. Esto no es lo que dice las Escrituras. Porque use la palabra único, aquí se está refiriendo a un contexto específico. Por lo tanto, podemos concluir, hermanos que me están escuchando en esta entrega especial del predicador, comenta que Ellen G. White en Primera de Juan, o enfatiza que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ella lo enfatiza como la única definición de pecado, no porque ignore otras formas en que la Biblia lo describe, sino porque en el contexto de este capítulo considera esta definición como un resumen que abarca toda la manifestación o las manifestaciones del pecado. Así que es importante que podamos entender este segundo punto. Un tercer punto que destaca nuestro hermano Sierra en relación a su posición es que según él, los dirigentes o la iglesia local, cuando digo la iglesia, la denominación en Venezuela, ellos creen en el concepto del pecado original porque según él, ellos dicen que los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esto me indica entonces que la iglesia de Mérida y el hermano Sierra no aceptan el hecho de que los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa. Ahora bien, hay una pequeña confusión, y cuando digo pequeña, lo hago en el contexto del comentario, pero hay una confusión allí en relación a la creencia del pecado original. El contexto o el concepto tradicional del pecado original en el catolicismo romano enseña que todos los seres humanos nacen con la culpa del pecado de Adán y necesitan el bautismo, específicamente los infantes, para ser limpiados de esta culpa. O sea, ¿qué es lo que enseña el concepto del pecado original dentro del catolicismo romano? Que los seres humanos nacen con la culpa de Adán y por lo tanto, como son culpables, necesitan el bautismo, inmediatamente nacen, bautismo de infantes, para librarlos de esa culpa. Los adventistas no enseñan eso, no enseñan eso. Y si usted, querido amigo, recuerde, esta no es mi posición. Lo que estoy presentando aquí está basado en el libro 28 Creencias Fundamentales de la Iglesia. ¿Qué enseñan los adventistas? Primero, los adventistas rechazan la idea de que heredamos la culpa de Adán. Enseña que heredamos una naturaleza caída con inclinaciones al pecado, pero somos culpables solo por nuestros propios actos pecaminosos. No heredamos la culpa de Adán. Sí heredamos una naturaleza caída con inclinaciones al pecado. No somos culpables del pecado de Adán. Somos culpables solo por nuestros propios actos pecaminosos. Esto enseña la iglesia, amigos. Heredamos una naturaleza caída, inclinada al pecado. En segundo lugar, la iglesia destaca la gracia de Dios como la única solución del pecado, no a través del bautismo de los infantes, sino por medio de la conversión y la fe en Cristo Jesús. Así que cuando nuestro querido hermano Sierra puntualiza que ellos creen en el pecado original, creo que no está haciendo justicia a lo que enseña la teología adventista y a lo que los dirigentes, según él mismo ha comentado, expresaron y mostraron. Lo que estoy mirando entonces es que la iglesia de Mérida entiende
que el pecado es conductual más que una condición. O sea, los hermanos de la iglesia de Mérida o un grupo de ellos, no puedo decir todos porque no lo conozco, han entendido que el pecado es una conducta, que el ser humano es pecador porque peca. En otras palabras, si no ha pecado, no es pecador. Esto es lo que yo pude entender de lo que nuestro hermano estuvo presentando. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Puede que no se hayan dado cuenta, pero esta posición es la misma que adoptó Pelagio y que la iglesia cristiana tuvo que enfrentar, conocida como la controversia del pelagianismo. Históricamente se conoce que Pelagio, un monje británico, enseñó que Adán solo afectó a la humanidad en el sentido de ser un mal ejemplo, pero no transmitió una naturaleza pecaminosa a sus descendientes. O sea, Pelagio dijo, el ejemplo de Adán no fue bueno, pero Adán no nos transmitió, no heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa. Según él, cada persona nace moralmente neutral y el pecado es solo el resultado de la imitación, no de una inclinación innata. También Pelagio enseñó, queridos amigos y hermanos, que el ser humano puede alcanzar la salvación sin la gracia de Dios, simplemente eligiendo hacer el bien. Esto fue lo que Pelagio enseñó. Y lo que yo estoy mirando hasta ahora, lo que he entendido que se explica en este video sobre el pecado que el hermano Sierra presentó, se parece más al pelagianismo que a lo que presenta la Iglesia Adventista en el libro 28 Creencias Fundamentales de nuestra Iglesia. Ahora, miren esta cita de Ellen G. White. Muy importante esta declaración. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 463, noten lo que la hermana White declara. Hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder confesaron su naturaleza pecaminosa. ¿Notaron bien? Queridos hermanos, debemos estar claro en esto. Claro, tenemos que entender que un concepto errado del pecado indefectiblemente va a llevar a un concepto errado de la salvación. Si nosotros presentamos el pecado solo como un acto conductual, entonces estamos diciendo que no necesitamos de un Salvador, sino que tenemos única y exclusivamente que portarnos bien, dejar de hacer algo y con eso entraremos al cielo. Amigos, si esto no es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia enseña, porque permítame decirle, si fuese así, mi pregunta es muy simple. ¿Cuándo comenzamos a ser pecadores? ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza usted a ser pecador? ¿Cuando adquiere conciencia del mal y hace o comete su primer pecado? ¿Será allí? Allí entonces comienza a ser pecador. Entonces, antes de eso, ¿no era pecador? ¿No necesitaba de un Salvador? Si hay un segundo en el cual el ser humano no es pecador, entonces en ese segundo no necesitó de un Salvador. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Entiendo que hay una situación allí que es de carácter administrativo y puede ser que la situación administrativa haya influenciado tanto que se ha desembocado entonces a aspectos teológicos y muchos hermanos, más que movidos por el problema teológico, se han visto afectados por el problema administrativo. Debemos orar por esto. Sin embargo, lo que a mí me preocupa bastante, y por eso hago este extenso video, es el hecho, queridos hermanos y amigos, de que tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos.
No sé quién es el exponente, no sé si es el hermano Sierra, Israel Sierra, el exponente principal de estos conceptos en la iglesia, pero queridos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Mucho cuidado, pues sin darnos cuenta podemos estar llevando a una congregación a aceptar doctrinas, pensamientos, posiciones que aunque parezcan lógicas y hermosas, no tienen un fundamento bíblico e histórico en el cristianismo. Así que creo que debemos seguir orando con todo respeto, con todo amor. Recuerden bien, nosotros no estamos aquí para juzgar el carácter cristiano de ninguno de esos miembros de iglesia. Al mirarlos a ellos puedo ver el celo y el deseo de servir a Dios. Al mirar a mi hermano Israel Sierra, que no tengo el privilegio de conocer, puedo ver en su voz y en su forma el deseo de hacer el bien, servir a Dios y servir a la iglesia como Dios demanda. Lo puedo ver, queridos hermanos, y debemos orar y pedir a Dios por él y por todos los miembros de la iglesia de Mérida. Pero también es importante que podamos mantener claro el concepto bíblico y levantar el concepto bíblico, lo que la Biblia enseña sobre un tema en particular y darnos cuenta que como iglesia local no podemos levantar una, un sistema de doctrina paralelo al sistema de doctrina que ya fue establecido y que bíblicamente ha pasado por los filtros necesarios. Queridos, es tiempo de orar. Todo esto debe llevarnos a nosotros a postrarnos ante el Señor, pedir a Dios su bendición, rogar para que el Señor pueda ayudarnos a seguir adelante confiando en sus promesas, en su presencia y sobre todo en su sabiduría. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita estar firmes y queridos, que podamos tener la humildad y el buen deseo de servir y ayudar a otros con la ayuda del Santo Espíritu del Señor. Ese ha sido nuestro objetivo, nuestro propósito en hacer este video. Deja tus comentarios, te invito para que puedas comentar sé que has comentado durante el video, vamos a estar leyendo los comentarios, síguenos, suscríbete a nuestro canal y recuerda bien, continuamos predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga de forma abundante. Se despide de ti tu amigo, el pastor Yeuris Ferreira. Bendiciones.